ver, creo que me salí. Ok, creo que ahí ya se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve la pantalla, hermanos? Sí, sí se ve. Ok, ok, gracias, hermanos. Bien, hermanos, pues en esta noche continuamos con el estudio del tema que estamos viendo este mes, que son los textos polémicos de la fe cristiana. El día de hoy estaremos cerrando el tema que empezamos a ver la clase pasada, un tema que pues es bastante extenso, que hay que profundizar más, que hay que tratar de escudriñarlo de acuerdo a las escrituras. Y lo que estábamos viendo, bueno, vamos a recordar un poquito, yo creo que ya son expertos ustedes en esto, algunos principios de la hermenéutica que propiamente hemos aplicado y que hemos revisado en clases pasadas, como usar el contexto, conectar los pasajes, hacer preguntas, saber diferenciar entre viejo y nuevo pacto, saber distinguir el lenguaje bíblico, si es literal, si es figurado, si es simbólico, diferenciar entre asuntos de doctrina y de opinión, y desde luego usar herramientas de estudio como pueden ser otras versiones de la Biblia, diccionarios bíblicos, concordancias, libros de comentarios, libros de apoyo de la Iglesia de Cristo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo esto hemos tratado de estudiarlo, de practicarlo en el estudio de algunos textos que son difíciles de interpretar, difíciles de explicar y difíciles de comprender. Bien, hermanos, entonces lo que empezamos a ver la clase pasada fue este texto, ahí en Juan capítulo 20, versículo 22. El texto como tal dice, bueno, en el contexto del texto dice que los discípulos estaban reunidos y de repente se les aparece Jesucristo. En la clase pasada estábamos comentando que eh, cuando empezamos a relacionar ese texto con los textos paralelos, que el Señor Jesucristo ya había resucitado, tal como decían las escrituras de él, al tercer día. Varias mujeres habían visto, habían sido testigos de su resurrección. María Magdalena había sido testiga de su resurrección. Dos discípulos que iban camino de Maús también habían sido testigos y todos ellos habían ido a contar esto a los apóstoles, pero los apóstoles no creían. Los apóstoles eh, no estaban seguros de si era cierto lo que aquellos decían. Estaban temerosos, estaban con desánimo, estaban incrédulos respecto a la resurrección de Jesucristo. Entonces, en ese contexto, ellos estaban, dice que estaban encerrados en un lugar y de repente se les aparece Jesús. Se les aparece, dice, les dice, la paz sea con ustedes, les muestra las manos, el costado, les vuelve a repetir, la paz sea con ustedes. Dice, así como el Padre me envió, también yo los envío. Y habiendo dicho esto, dice el texto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A la luz de este texto, hermanos, decíamos la clase pasada que en la doctrina de la Iglesia de Cristo nosotros sabemos que el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés. La clase pasada leíamos algunos textos para dar respuesta justamente a este texto, ahí en Hechos capítulo 2, y algunos textos en Juan capítulo 16, donde el Señor Jesucristo dice que era necesario que Él se fuera para que el Consolador llegara. Entonces, en enseñanza, en la doctrina y en el credo de la Iglesia de Cristo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés. Sin embargo, hay algunos grupos sectarios y desafortunadamente, triste también decirlo, algunos miembros de la Iglesia de Cristo que dicen, eso no es cierto, el Espíritu Santo se dio antes y la prueba está aquí en ese texto. Cuando el Señor Jesús se aparece, dice, les da, sopla y les da, les dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, no es cierto que sería en el día de Pentecostés. Bueno, eso habrá que ver a la luz de las Escrituras quién tiene la razón. Y si este texto, si se dio el Espíritu Santo, pues hay que justificar y argumentar por qué. Y si no se dio, también hay que presentar los argumentos correspondientes. Entonces, este texto es un texto, decíamos la clase pasada, un texto que es controversial, porque pues no solamente causa controversia, causó, les comentaba cuando tuvimos una reunión de varones y se comentó de este texto, la controversia que causó en aquel momento, y también sigue causando controversia en el mundo religioso. Es un dolor de cabeza para estudiantes, maestros de la Biblia y para las denominaciones. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase pasada,
decíamos que para estudiar un texto, siempre un texto que es complicado, siempre un texto que es oscuro, que es difícil, siempre debemos estudiarlo a la luz del contexto, ¿no? Entonces, un, la clase pasada veíamos cuál era el texto, justamente del texto. A manera de repaso y a tener un panorama general del contexto del texto, el tema principal del texto del Juan de capítulo 20 no es el Espíritu Santo, pues déjeme decirle que de entrada el contexto, es decir, el tema principal del texto, no es el Espíritu Santo, es la resurrección. Jesús había resucitado al tercer día, tal y como profetizaban las escrituras paralelos que estuvimos estudiando la clase pasada. En ese contexto de que Jesús había resucitado, ¿cómo era el estado anímico? ¿Cómo era la situación de los apóstoles? Preguntábamos, ¿era una situación de alegría porque el Señor había resucitado? ¿Era una situación de entusiasmo porque se iba a cumplir lo que él había dicho? No, si nosotros vemos no solamente el texto de Juan, sino los pasajes paralelos que conectan a Juan con los otros evangelios, vemos que la situación en la que estaban los apóstoles era un estado anímico de tristeza, temor e incredulidad. Ellos no creían que el Señor Jesucristo había resucitado. Estaban, se escondieron, estaban encerrados y en el ánimo por los suelos. En ese contexto, hermanos, ese es el contexto de Juan capítulo 20. Jesús había resucitado, los apóstoles no creían la resurrección, y lo que quería Jesucristo cuando Él se aparece ante los discípulos ahí en Juan capítulo 20, era que ellos contemplaran que efectivamente Él había resucitado, y que al contemplarlo a Él, renovaran su fe, renovaran su ánimo, y con la idea de que ellos pudieran cumplir cabalmente la tarea que Él les iba a asignar. ¿Cuál es esa tarea? Esa tarea la podemos ver a más detalle en Mateo capítulo 28 y Marcos capítulo 16, ahí en los textos que están viendo en pantalla. ¿Qué es esa gran tarea que Él les iba a asignar? La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Llevar el evangelio, las buenas nuevas, la predicación para el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esta era la gran tarea que Él les iba a asignar, pero ellos no podían cumplirla si estaban en ese estado de incredulidad, de tristeza y de desánimo. Entonces, hermanos, este es el contexto de Juan capítulo 20. Ese es el contexto principal del capítulo, que el Señor Jesucristo había resucitado, que los discípulos estaban incrédulos y que el Señor quería que ellos salieran de ese estado de incredulidad para que pudieran cumplir la tarea que Él les iba a asignar. Una tarea importantísima. Y hacemos una pequeña pausa. Decíamos que estudiar el texto de Juan a la luz de los pasajes paralelos es como ver diferentes fotos del mismo evento, de la misma situación. Poníamos el ejemplo de la muchacha que estamos viendo aquí en pantalla. A simple vista, pues la vemos, no sabemos si tiene aretes, no sabemos de qué color son sus ojos, pero si vemos otro ángulo, podemos decir, ah, pues sí trae aretes, tiene ojos cafés, pero no sabemos si, por ejemplo, pues tendrá todos sus dientes. Tendremos que ver otra foto para ver que efectivamente sí tiene todos sus dientes, pero en estas fotos no podemos ver si usa falda, si usa pantalón, si usa tenis. Tenemos que ver otra perspectiva para ver que efectivamente está usando tenis y que está usando unos jeans, es decir, pantalones, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros estudiamos textos que son complicados. Necesitamos conectar ese texto con otros textos para que los textos que hablan del mismo tema y a veces traen detalles que el texto en sí no trae. Esos detalles son los que nos van dando mayor perspectiva del texto que estamos estudiando. Entonces, por eso decíamos que es bien importante estudiar los pasajes paralelos. En el caso del contexto de Juan capítulo 20, otra vez, el Señor había resucitado, los discípulos estaban incrédulos y el Señor les iba a asignar una tarea importantísima, que es la gran comisión. Entonces, la gran comisión a veces pensamos que nada más está en el Evangelio según San Mateo y en Marcos, porque son los textos que más conocemos, ¿sí? Los textos más conocidos respecto a la gran comisión.
Pero déjeme decirle que también se encuentra en los otros evangelios, también se encuentra en Lucas y se encuentra también en el Evangelio según San Juan. Dicho de otra manera, a lo mejor no de manera tan explícita como lo dicen Mateo y Marcos, pero también se hace eco y se menciona a esta gran comisión que el Señor le iba a dar a los apóstoles. Entonces, por eso es importante que estudiemos todas las perspectivas, todos los ángulos, para ver y conectar correctamente todos los detalles que podamos tener. Bien, entonces, en el Evangelio según San Lucas también se habla de la gran comisión. Y también se habla en ese contexto de que el Señor se aparece a los discípulos, también se habla de lo mismo. Es decir, Juan capítulo 20, el texto que nosotros queremos estudiar, la noche que el Señor se aparece a los discípulos a puerta cerrada, tenemos que conectarlo con el pasaje paralelo de Lucas capítulo 24. Ambos textos, en Lucas 24 y en Juan capítulo 20, hablan exactamente de lo mismo, ¿sí? Solo que uno lo dice de una manera, lo relata de una manera, y el otro en Lucas capítulo 24 da otra diferente perspectiva, como veíamos hace un momento el ejemplo de las fotos, ¿sí? Entonces, por eso es importante, hermanos, estudiar los textos a la luz del contexto y a la luz de los pasajes paralelos para que nos den un poquito más de luz respecto de lo que estamos estudiando. Entonces, este texto lo veíamos la clase pasada, lo pongo en rojito y les pido, hermanos, por favor lo anoten, porque este texto es importantísimo. Ahorita vamos a ver por qué es el que nos va a dar la clave para poder descifrar lo que dice Jesucristo ahí en Juan capítulo 20, versículo 22. Entonces anótenlo, sepárenlo ahí en sus Biblias, Lucas capítulo 24, del versículo 45 al 49. Lo vamos a estudiar más a detalle un poquito más adelante, pero ahorita les comento que es importantísimo porque es justamente la otra foto, la otra cara del evento que aconteció esa noche. Bien, hermanos. Entonces, creo que aquí nos quedamos. Les decía, tenemos que responder ciertas preguntas. La primera que tenemos que responder es, ¿ya había iniciado la Gran Comisión, la predicación del Evangelio a todas las naciones, esa noche que el Señor se aparece a los discípulos? Y yo les decía, pues no, no había iniciado. ¿Y por qué? Porque pues los discípulos, ¿cómo estaban? Estaban temerosos, estaban asustados, estaban desanimados y se habían encerrado, así como nosotros nos encerramos con la pandemia, pues ellos también fueron y se encerraron, no querían saber nada, no querían que nadie les preguntara de Jesucristo, ¿sí? Entonces todavía no había iniciado la gran comisión. ¿Dónde debía iniciar esa gran comisión? Esa es otra pregunta que tenemos que responder. ¿Qué es la promesa? Cuando el Señor Jesucristo en Lucas habla de la promesa del Padre, ¿qué es la promesa del Padre? Y yo les decía, esta pregunta está mal formulada porque no es un qué, es un quién. ¿Quién es la promesa del Padre? Eso ahorita lo vamos a ver y lo vamos a responder. ¿Y cuándo y dónde recibirían esa promesa? Creo que hasta aquí nos quedamos la clase pasada, eso fue lo último que vimos. Y bueno, vamos a partir desde aquí y hicimos un breve repaso de lo que hemos visto la clase pasada. Y bueno, les decía Lucas ahí en el capítulo 24, del versículo 47 al 49, cuando se menciona la promesa del Padre, y ahí se dice el versículo 49, dice, quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado, dice, hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Y en el idioma original, en el griego koiné, nosotros podemos ver la traducción en el interlineal, dice, aquí lo podemos ver, dice, mira, he aquí, yo, y aquí una palabra en griego, que esa palabra es exapostelos. Exapostelos literalmente es enviar a un emisario, enviar a un mensajero. Por esa razón se traduce, dice, estoy enviando, dice, al apóstol emisario. Cuando un gobernante, una autoridad, un rey, un magistrado o alguien importante quería dar a conocer un mensaje a otra persona importante, ¿sí? Se decía exapóstelo, es decir, envío al mensajero. Y ese mensajero era el encargado de dar. Lo que vemos aquí es, estoy enviando al apóstol, al emisario, al mensajero, el cual dice es la promesa
Padre. Ese apóstol emisario mensajero él es la pregunta. Si nosotros reformulamos la pregunta sería, ¿quién es este emisario que llegaría o que procede de lo alto? ¿Quién creen que sea, hermanos? Y otra creo que por ahí me desconecté tantito, no nos disculpen, es que mi internet anda un poco lento. Igual si me escuchan como robot, no se asusten, es que está un poquito lento el internet. Bueno, pues ya estamos otra vez. Entonces preguntábamos, dice, ¿quién es este emisario a quien el Padre prometió y que llegaría o proceder de lo alto? Y otra pregunta es, ¿cuáles serían las condiciones en las que él llegaría? Para que él llegara, ¿qué condiciones se deberían de presentar? Esas son preguntas que son importantes responder. Entonces, vamos a responder la primera pregunta. ¿Quién es la promesa del Padre? ¿Quién creen ustedes que sea la promesa del Padre? ¿Será acaso el apóstol Pedro? ¿Será acaso el apóstol Pablo? ¿Quién es a que el Padre había prometido enviar? Vamos a preguntarle a algunos hermanos. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Oscar. No, no escuché bien, hermano. Ahí está la pregunta, hermano, en pantalla es, ¿quién es la promesa del Padre de acuerdo a la Escritura? Cristo. El hermano dice que Jesucristo, ¿Quién es la promesa del pero Padre? Jesucristo ya había llegado, hermano. Sí, 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 sí. Y Jesucristo quien habla de la promesa del Padre. El Espíritu Entonces, Santo, ¿quién es la hermano. promesa del Padre? Hermano, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice el hermano. Ok. ¿Quién es la promesa del Padre? Es en cuya llegada, vamos a leer este texto. Le voy a pedir a algún hermano que me ayude a leer, nuestro hermano Alan. Joel capítulo 2, verso 28-29. Después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Fíjense que desde el Antiguo Testamento el Padre da la prueba de que él iba a derramar su espíritu sobre la humanidad entera. Dice, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, dice, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes recibirán visiones, dice, en aquellos días, dice, sobre los siervos y las siervas, dice, derramaré mi espíritu. Y más adelante, otro profeta, Ezequiel, también habla de lo mismo y en Ezequiel capítulo 36 del versículo 24 al 27 vuelve a hacer eco de esta promesa que el Señor había hecho en Joel. Dice que él iba a esparcir, dice, agua limpia sobre ustedes, dice, los limpiaré de sus impurezas, les daré un corazón nuevo, dice, y pondré en ustedes un espíritu nuevo, dice, les quitaré el corazón de piedra, dice, y les daré un corazón sensible. Y importante aquí en el versículo 27 dice, en ustedes, dice, pondré en ustedes mi espíritu, dice Jehová, y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Entonces vamos viendo que desde el Antiguo Testamento el Padre da su promesa. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento hace eco de ella.
Y fíjense lo que dice en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice, yo le pediré al Padre, dice, y Él les dará ¿qué? Otro consolador, dice, para que los acompañe siempre. ¿Y quién es ese consolador? ¿Quién es esa promesa que el Padre había prometido desde el Antiguo Testamento? Ahí lo dice, el Espíritu de verdad, dice, a quien el mundo, dice, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, dice, sí lo conocen porque vive con ustedes, dice, y estará con ustedes. Y en otro texto también dice, hablando siempre del Señor Jesucristo, del Consolador, dice, el Consolador no vendrá a ustedes, dice, les conviene que yo me vaya, dice, porque si no me voy, dicen, si no lo hago, dice, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si yo me voy, dice, yo se los enviaré a ustedes. Cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará, dice, a toda la verdad. Porque cuenta propia dice, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará, dice, las cosas por venir. Entonces, otra vez, vuelvo a preguntar, ¿quién es la promesa del Padre de acuerdo al Escrito? Voy a volver a preguntar. ¿Está Ian por ahí? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano. Sí, sí, lo escuchamos. Ah, ok. Parece que me desconecté otra vez. Creo que no está Ian por ahí. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro hermano Gustavo entonces. Sí, Paco, dime. ¿Quién es la promesa del Padre, Gustavo? ¿Quién es la promesa del Padre? ¿Es el Espíritu Santo? Bueno, entonces, de acuerdo, hermanos, a la Escritura y lo que acabamos de ver, ¿quién es la promesa del Padre? Es el Espíritu Santo. Ahí están todos los que afirman todo lo que acabamos de decir. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Se promete desde el Antiguo Testamento y lo reafirma el Señor Jesús, que el Padre había prometido. Pregunta es, ahorita, la pregunta que nos será ahora, bueno, ¿bajo qué condiciones habría de llegar este mensaje? ¿Bajo qué condiciones habría que llegar? Habría de llegar el Espíritu Santo, cumplirse ciertas condiciones para que él pudiera venir. Lucas capítulo 24, el texto que veíamos hace un momento que les decía es bien importante, véanlo, que se cumplieron para que pudiera llegar el Consolador. Entonces, este texto de Lucas capítulo 24, otra vez lo volvemos a comentar, es el paralelo o el texto que conecta al texto que está en Juan capítulo 20. Entonces, tenemos que estudiar, hermanos, ¿sí? Ver qué dice Lucas capítulo 24 para que podamos entender qué quiere decir Juan capítulo 20. Bien, entonces, habiendo dicho esto, entonces vamos a estudiar ese tema. Dice, vamos a empezar a leerlo, dice, todavía estaban ellos hablando de estas cosas, dice, cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo con ustedes. Esta misma frase, la paz sea con ustedes, es la misma que menciona el Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan? En Juan capítulo 20, cuando el Señor se aparece ante los discípulos. ¿Qué significa? Es un símbolo de decir, aquí en la Ciudad de México, hermanos, es muy popular la frase cuando decimos, pues échale ganas. ¿Qué queremos decir con esto? Pues ánimo, alégrate, sale adelante. Entre los judíos, esta frase, la paz sea con ustedes, era darle ánimos, darle entusiasmo, darle
empuje a la persona, a alguna persona que estuviera pues desanimada o que estuviera triste. El Señor dice, la paz sea con ustedes. Entonces dice, sigue diciendo el texto, le abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Fíjense, pero si es algo que dice en Lucas, y dice, les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. ¿Y qué decían las escrituras? Primero dice, les dijo, así está escrito, dice, y así era necesario, dice, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Yo les pregunto, ¿esta parte de la escritura ya se había cumplido en el momento en que hermana Lili? Perdón, Paquito, no escuché. Ok, estamos leyendo este texto, hermana. Ajá, sí. Dice que el Señor les dio entendimiento para que Ajá. pudieran comprender las escrituras. Y les dijo, dice, así está escrito, dice. Y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Cuando Él dice Ajá. esto, ¿ya se había cumplido esta parte de la escritura, ¿no? Sí, 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 porque ¿quién estaba hablando? Cristo Jesucristo. ¿Y cómo estaba Jesucristo? había ya resucitado. Había ya resucitado, correcto, ¿sí? Entonces, esta parte de la escritura ya se había cumplido. Él les dice, miren, ¿sí? Entiendan, Sí, ya. así está escrito, ¿sí? Ujú. Que era necesario que yo, Jesucristo, el Cristo, padeciera y resucitara de los muertos al tercer Ajá. día. Esta parte ya se había cumplido. Ahí en el texto dice, no, comenzando por esta parte ya se había cumplido, hermana. En ese momento en que Jesucristo está hablando, cuando los Sí, apóstoles hermano. estaban encerrados, Sí. otra vez, hermana, en ese momento en que Jesucristo estaba hablando, ¿ya se había cumplido? Mm. Ah, ya me hice bolas. A ver, esta parte ya se había cumplido. Porque el que está Sí, hablando es es Jesús. Jesucristo Ajá. resucitado. ¿Ok? Sí, sí, ¿Cuál es el contexto cuál es el contexto que estamos viendo? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Estaban desanimados? ¿Estaban sí. tristes? ¿Estaban Ajá. incrédulos? ¿Ok? Sí. Cuando Él se aparece y dice que era necesario que el Cristo resucitara y que Ajá. en su nombre se predicara el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, en ese momento en que Él se aparece a los discípulos amados, ya había empezado la predicación a todas las naciones. Ay, me entró una llamada. Sí, hermano Paco. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, le escucho, Ay. hermana Lili. Permite. Ay, es que se me... Hermano Paco, Creo que soy la hermana Ara. Yo digo que, Ya, hermano, que está aún hermana. una llamada. no se había predicado el perdón de pecados, porque apenas les estaba anunciando el Señor que tenían que ir a la comisión. Es correcto. Esta parte ya se había cumplido. Porque el que está hablando es Jesucristo resucitado. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero esta parte, como dice la hermana Araceli, justamente si este texto lo ligamos a otros textos, apenas iba a darles la tarea. Todavía no había empezado esa tarea. Todavía no había empezado la predicación por el mundo. Apenas le iba a asignar esa tarea. Entonces, esta parte no se había cumplido todavía, ¿sale? Y esta parte, porque todavía hay otra parte, de esto ustedes son testigos, dice, yo voy a enviar, dice, futuro, sobre ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes, dice, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta, dice, que desde lo alto sean investidos de poder. ¿Ya se había cumplido? Pues tampoco, ¿sí?
tampoco, porque todavía no habían sido investidos de poder para que ellos pudieran cumplir la tarea que el Señor les iba a asignar. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Para que me entiendan lo que estoy diciendo, o más bien para que me explique bien, de lo que estamos viendo aquí en Lucas. Por eso les decía, este texto es bien importante. Es bien importante que lo veamos. Lo que nos está diciendo aquí Lucas capítulo 24 es que para que el Espíritu Santo llegara, se tenían que cumplir ciertas condiciones. Eso es lo que nos está diciendo. La primera de ellas era que el Cristo, en el momento, en ese instante, esa condición ya se había cumplido. Pero también tenía que cumplirse que la gran comisión, la predicación a todas las naciones del arrepentimiento, del perdón de pecados, tenía que haber ya iniciado. En ese momento en que Jesucristo está hablando, cuando Él se le aparece a los discípulos, solamente se había cumplido la primera condición. Sin embargo, todavía no había iniciado la gran comisión. Todavía no habían recibido el poder de lo alto, los discípulos, para que ellos pudieran cumplir con la misión. ¿Sí me explicando? No sé si me expliqué hasta esta parte. Pudiera llegar. Más se había cumplido una de ellas, que era que Jesucristo ya había resucitado, había aparecido y había resucitado al tercer día. Sin embargo, todavía no había iniciado la gran comisión y todavía los discípulos no habían recibido poder desde lo alto. Y todavía hay una condición más, hermanos, la que menciona el Señor. Bueno, en Lucas no se menciona de manera explícita, en San Juan, ahorita lo vamos a ver. El Señor Jesucristo se tenía que ir para que pudiera llegar el Consolador. Mientras Él no se fuera, el Consolador todavía no podía llegar. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a la Escritura, estas son las condiciones de llegar. A ver, aquí tengo unos comentarios por el chat. Hermano Paco. Hermano Paco, ¿me escuchas? Sí, hermana, sí, le escucho. Es que se te corta mucho la voz y casi no se te oye. Ok, y es debido al internet. Sí, está muy pobre mi señal de internet. No sé si. Sí, se te corta mucho la voz. A ver. Voy a intentar desconectarme y volver a entrarnos. A ver si mejora tantito. Un minuto. Muerto y resucitado al tercer día. Ya me volví a salir. Ok, creo que ya pueden ver la pantalla otra vez. Ok. Ok, otra vez. Se tenían que cumplir ciertas condiciones para que llegara el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tenía que haber muerto y tenía que haber resucitado. Tenía que haber iniciado la gran comisión. Los apóstoles tuvieron que haber recibido poder de lo alto para que pudieran cumplir con esta tarea. Y el Señor Jesucristo, que es lo que menciona en Juan, se tenía que haber ido para que el Consolador pudiera llegar. El Consolador iba a continuar la tarea que el Señor Jesucristo había iniciado. Esas son las condiciones que se tenían que presentar para la llegada del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda con respecto a esto? Estas condiciones son las que establece la Escritura. ¿Sí queda clara esta parte? ¿Todo bien? Si es así, continuamos, hermanos. Porque el tiempo se nos está yendo. Y aquí lo dice, la última condición, que es que Jesucristo se tenía que ir para que el Consolador pudiera llegar, está aquí, en Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11. Dice,
Les digo la verdad, dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, dice, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los... Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5, le voy a pedir a mi hermano Alan leerlo. Hechos capítulo 1, verso 3 al 5 dice, después de su muerte se les presentó vivo, con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días serán bautizados con el Espíritu. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermano. Lo que estamos viendo aquí en Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5, un texto que es paralelo a Lucas capítulo 24. Es muy parecido en cuanto a la temática que tiene y presenta también exactamente o casi lo mismo que dice Lucas capítulo 24, lo dice también este texto. Los apóstoles tenían que esperar la promesa, tenían que quedarse en Jerusalén. El Señor les dice que cuando venga sobre ustedes, dice, el Espíritu Santo recibirán poder, dice, serán mis testigos, otra vez, la gran comisión, mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es prácticamente lo que vimos hace un momento en Lucas capítulo 24. Sin embargo, si seguimos leyendo en esa misma línea y en ese mismo capítulo, le voy a pedir a nuestro hermano Alan que me ayude a leer de nuevo. ¿Qué es lo que dice? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿será importante el tema de la ascensión? ¿Por qué creen que sea importante, hermanos, el tema de la ascensión de Jesucristo? Vamos a preguntarle a algún hermano. A ver a quién tenemos aquí. A nuestro hermano Luis Calcaño que tenemos en la conexión. ¿Mal Luis? Ok, creo que el hermano no me alcanzó a escuchar. Ok. Estamos hablando aquí en el texto que estamos leyendo de la ascensión del Señor Jesucristo. Después de que él comenta en el capítulo, aquí lo podemos ver, que de ellos serían testigos del Señor Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Está hablando de la gran comisión. Sigue en la línea, en la misma línea del texto, dice que el Señor asciende a los cielos. Y la pregunta es, ¿será importante el tema de la ascensión de Jesucristo en relación a la gran comisión? No sé si me alcanza a escuchar, hermanos, o de nuevo otra vez se escucha mal la conexión. Se cortó un poco.
Ok, vuelvo a repetir la pregunta. Estamos hablando, estamos leyendo la ascensión de Jesucristo. ¿Qué importancia tendrá la ascensión de Jesucristo en relación a la gran comisión y a la llegada del Espíritu Santo? Disculpe, Paco, otra vez yo, Araceli, pues es la cuarta condición, no, si el Señor no se va, no asciende, pues no va a venir el Espíritu, el Consolador. Es correcto, hermana. Es correcto, muy bien. Muy bien, efectivamente, hermanos. Ya se me trabó aquí la presentación. ¿Puedo, hermano Paco? Un minuto. Sí, hermana, adelante. Bueno, no puedo leer, traigo una infección muy fuerte, pero conforme a la pregunta que estás haciendo, era necesario que nuestro Señor Jesucristo ascendiera a los cielos, porque habiendo cumplido todo lo que el Padre le había mandado que hiciera en la tierra, el Padre le da toda autoridad y todo poder y para nosotros. Y nosotros ahora vivimos bajo la autoridad y poder de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermana, muy bien. Y lo que usted acaba de comentar se reafirma en este texto. Vamos a leerlo. En Marcos, hermanos. No, hermano, se corta. No se escucha nada, hermano. Nuestra hermana Gloria y nuestra hermana Araceli. Cuando el Señor Jesucristo asciende, Él es sentado a la diestra de Dios. Cuando dice que es sentado a la diestra, conoce su divinidad, dice el apóstol Pablo, se le da un nombre que es sobre todo nombre, es exaltado a la diestra de Dios. Y en el texto, hermanos, a ver un minuto, creo que se me trabó la presentación. Otra vez, ahí está. Cuando Él asciende, hermanos, fue llevado a los cielos, dice, se sienta a la diestra de Dios. Y Hechos capítulo 2 al 33, relaciona este hecho de la ascensión de Jesucristo y el que se sentara a la diestra de Dios con lo siguiente. ¿Me ayudas a leer, hermano Alan, por favor? Hechos capítulo 2, versos 32 33, dice, todos somos testigos de que a ese Jesús Dios lo resucitó. Jesús fue llevado al cielo y ahora está a la derecha de Dios. El Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo. Jesús lo ha derramado sobre nosotros. Eso es lo que ustedes ven y oyen ahora. Este texto está clarísimo, hermanos. El Señor Jesucristo asciende a los cielos, es sentado a la diestra de Dios
Y cuando Él asciende, ¿quién desciende, hermanos? Según el texto que acabamos de leer. Otra vez, Él asciende a los cielos, es sentado a la diestra de Dios, y en el momento que Él asciende y Él es sentado a la diestra de Dios, ¿quién desciende, hermanos? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es correcto, es lo que está diciendo ese texto, ¿sí? En el momento que Él asciende, que Él es sentado a la diestra de Dios, el Padre, según su promesa, le dio el Espíritu Santo, y Jesús a su vez lo da ¿a quiénes? A sus discípulos. Esto, dice Pedro, es lo que ustedes ven y oyen ahora. Y en el contexto del texto, ¿en qué evento, hermanos? Yo les pregunto, ya decíamos las condiciones que se tenían que cumplir para que llegara el Espíritu Santo. ¿Y qué evento en la Biblia reúne las condiciones de esta llegada? Todas las condiciones. ¿Cuál es el evento? Hay un único evento en la Biblia, hermanos, que se relata en el libro de los Hechos, que reúne todas las condiciones que hemos visto. ¿Cuál es ese evento, hermanos? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más dice yo? La llegada del Espíritu Santo. No alcancé a escuchar, perdón. Cuando asciende Jesús a los cielos, hermano. Sí, cuando asciende a los cielos. ¿Y qué decíamos, hermano? Sí, es una de las condiciones para que llegara el Espíritu Santo. Pero ¿qué evento en la Biblia cumple con todas? Que Jesucristo hubiera resucitado, que ya iniciara la gran comisión, que los apóstoles recibieran poder de lo alto y que el Señor hubiera ascendido a los cielos. ¿Cuál es el evento en la Biblia que cumple con todas estas condiciones? ¿Cuál es, hermanos? Hay un único. ¿Cuál es, hermanos? ¿Será este? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Espíritu Santo. El único evento que nosotros vemos en la Biblia que cumple todas las condiciones que Cristo ya hubiera resucitado, que Cristo ya hubiera ascendido a los cielos, que iniciara la gran comisión y que los apóstoles fueran investidos de poder, el único evento que cumple es el día de Pentecostés. Porque cuando ocurre el día de Pentecostés, que es lo que estamos viendo aquí en Pantalla, que es cuando justamente llega el Espíritu Santo, ya Jesucristo había muerto y había resucitado. Ya Jesucristo había ascendido y se había sentado a la diestra de Dios. Ya había iniciado la gran comisión. Ese día inició la gran comisión. ¿Sí o no, hermanos? Porque ese día, según ¿no? Entonces, otra vez, las condiciones para que el Espíritu Santo llegara, poníamos ahí ciertas condiciones. Otra vez las repetimos. ¿Cuáles son? Que el Señor tenía que haber muerto, tenía que haber resucitado,
tenía que llegar poder desde lo alto para que los apóstoles pudieran cumplir la misión que se les iba a encomendar. Tenía que dar inicio a la gran comisión y tenía que haber ascendido ya el Señor Jesucristo a los cielos para haberse sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál es el único evento en la Biblia, decíamos, que cumple con esas condiciones? El día de Pentecostés. No hay otro evento en la Biblia, hermanos. En Juan capítulo 20, cuando dice que sopla y les dice reciban el Espíritu Santo, no se habían cumplido todas esas condiciones para la llegada del Señor, del Espíritu Santo. Había resucitado ya Jesucristo, pero todavía no había dado inicio a la gran comisión, todavía Jesucristo no había ascendido a los cielos y todavía los apóstoles no habían recibido poder de lo alto. Entonces, en ese contexto, hermanos, preguntamos, bueno, entonces ya presentamos los argumentos de que el Espíritu Santo llega efectivamente el día de Pentecostés. Si podemos cambiar la diapositiva, hermano Adolfo, por favor. Entonces, ¿qué significa entonces Juan capítulo 20, versículo 22? ¿Por qué dice ese texto que sopló y les dijo reciban el Espíritu Santo? Dice Jesús sopló. Pero ¿qué es ese soplo? Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, hermanos, los profetas, cuando ellos anunciaban algo o daban por hecho que algo iba a pasar, ellos hacían actos representativos o actos simbólicos. Y un ejemplo, vamos a poner como ejemplo el profeta Jeremías, si le podemos dar a la diapositiva. El profeta Jeremías, hermanos, en diferentes capítulos, ¿sí? Él hace uso de símbolos. Ahí vemos en Jeremías capítulo 13 que él hace uso de un cinto que él pone mucho tiempo en el agua, cuando lo saca ya está podrido, ¿sí? Y ese cinto podrido significaba algo. Jeremías capítulo 18, cuando habla del alfarero, ¿sí? Y del alfarero y el barro, ¿sí? Indica que el alfarero podía hacer otra vasija, ¿sí? Diferente, o podía darle forma a la vasija que se echó a perder. Y hablaba, era símbolo de que Dios podía restaurar al pueblo de Israel. Entonces vemos que desde el Antiguo Testamento se utilizaban símbolos para anunciar o profetizar algo. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando dice que Jesús sopló, y si nosotros somos cautos y somos perspicaces cuando analicemos el texto, vamos a ir viendo cómo es el lenguaje de Juan capítulo 20. Si me ayudas ahí a darle, por favor, hermano Adolfo. Dice, ahí en Juan 20, dice, la noche de ese mismo día, dice, el primero de la semana, cuando los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada, dice, él llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Que eso ya habíamos dicho, comentamos al inicio de la clase, ¿sí? Que era una frase que los judíos utilizaban para levantar el ánimo, para decirle a aquel que estaba desanimado o triste, ¿sí? Que se animara, que estuviera animado, que la paz de Dios estuviera con él y que en esa paz que solamente el Señor da, siguiera adelante, se animara. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo cuando dice la paz sea con ustedes. Sigue diciendo, ahí si me ayudas a darle, hermano Adolfo, dice, mientras les decía esto, dice que les mostró sus manos y su costado. ¿Qué simbolizaba? Porque es un símbolo. ¿Qué simbolizaba el mostrar las manos y el costado? Era un símbolo de que él había muerto, pero ahora en ese instante, cuando él desaparece, había muerto y había resucitado. Les decía a los discípulos, miren, efectivamente, mis manos fueron traspasadas, mi costado fue traspasado, pero aquí estoy vivo de nuevo. Otra vez, seguimos. Entonces Jesús les dijo una vez más, les vuelvo a decir, como diciéndoles, no sean incrédulos, anímense, renueven su fe, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, dice, también yo los envío a ustedes. ¿Qué quiere decir esta frase? Eso también es un símbolo de algo. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esto? Así como el Padre me envió, ustedes, así como el Padre me envió, dice, también yo los envío a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Es un símbolo de algo, pero ¿de qué? Hermano, vamos a preguntarle a un hermano, a nuestro hermano Adolfo.
el Señor Jesucristo fue enviado por Dios con una misión. Entonces, yo entiendo que básicamente es algo similar, así como Él vino a cumplir algún objetivo en particular. Él también pretende hacer lo mismo con los discípulos. Es correcto, hermanos. Cuando les dice, así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes, es la gran comisión, hermanos. Esta frase es un símbolo de la gran comisión que iba a acontecer cuando el día de Pentecostés. Así como el Padre envió, como decía nuestro hermano, envió al Hijo para una misión, la misión de traer las buenas nuevas, Él a su vez iba a enviar a sus discípulos a cumplir con esa misión, pero ya no solamente a los judíos, sino a todo el mundo. Entonces, después de que dice, en ese contexto, ¿sí? de cómo está hablando Jesucristo, vuelve a hablar y dice, fíjense, estamos hablando de actos simbólicos y de símbolos. Dice, si le damos ahí, hermano Adolfo. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Es un acto simbólico para decir, para anunciar, para profetizar que efectivamente el Consolador habría de venir dentro de pocos días. Y cuando esto pasara, cuando viniera el Espíritu Santo, dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, dice, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Y nosotros podríamos decir, oigan, ¿cómo que los apóstoles perdonan pecados? A saber, el único que puede perdonar pecados es Dios. Lo que está diciendo aquí es un símbolo de la predicación del evangelio. Aquellos a los cuales los apóstoles predicaran el evangelio en la gran comisión, recibirían el evangelio de el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y aquellos a quienes no se predicase este evangelio, claramente lo dice, no les serán perdonados sus pecados. Entonces, en resumen, hermanos, y ya para concluir, les pido una disculpa, me extendí un poquito en el tiempo por las desconexiones. Ya para concluir, ¿qué quiere decir sopló y dijo reciban el Espíritu Santo? En conclusión, es un símbolo, hermanos, es un recordatorio de lo que había acontecido, que el Señor Jesucristo había muerto, había resucitado, que iba a iniciar la gran comisión, que los apóstoles iban a ser investidos de poder cuando llegara el Espíritu Santo. Y si le damos a la diapositiva final, hermano. Perdón, la anterior. Es un símbolo de que efectivamente, ¿sí? El Consolador vendría, ¿sí? Cuando el Señor se fuera. Y es un símbolo de que efectivamente era una verdad, era un hecho irrefutable, que el Espíritu llegaría pronto para hacer ayuda idónea a los apóstoles en la predicación y en la misión que el Señor les había encomendado. En este caso, la gran comisión. No era que el Señor diera el Espíritu en ese momento, estaba más bien anunciando que efectivamente vendría el Espíritu Santo desde lo alto, cuando Él ascendiera a los cielos, fuera sentado a la diestra del Padre. Cuando Él asciende, desciende el Espíritu Santo y empieza la obra apostólica del Espíritu Santo. Hasta aquí le dejamos, hermanos. Espero que me haya explicado bien, que todos hayamos podido entender. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, pues es el momento, hermanos.